Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Es un gusto saber que están ahí del otro lado de la pantalla. Y pues hoy estamos aquí los hermanos de Comunión de Gracia Internacional para tener este mensaje que espero que hable a nuestras vidas, nos anime a seguir adelante. Y pues es un tema que muy conocido ya, pero del cual a veces podemos tener una perspectiva a veces lo que no es la correcta, y pues eso afecta de la manera como vivimos y cómo percibimos lo que sucede a nuestro alrededor en esta vida física. Y nosotros, al igual que muchas personas en toda su vida, se han preguntado, ¿qué es la vida eterna? Y en tiempos antiguos las personas buscaban ese elixir de la eterna juventud, y algunos iban en viajes peligrosos a lugares lejanos buscando algo que les pudiera prolongar esta vida. Y pues hoy vamos a revisar esta historia que está en el libro, registrada en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 17 al 31. Pero para empezar, ¿sabemos qué es la vida eterna? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos qué es la vida eterna. ¿Cuántos queremos o quisiéramos tener la vida eterna? Y a lo mejor hay personas que por esta percepción equivocada de lo que es la vida eterna dicen, ay no, yo ya estoy cansado de esta vida, nada más de pensar en vivir eternamente. Y hay personas que dicen, no, pues qué aburrido para estar allá con los ángeles tocando el arpa. Pues están las personas con esta percepción de lo que es la vida eterna. Ahora otra pregunta, ¿cuánto sabemos cómo la obtenemos? Si hay vida eterna, ¿cómo la obtenemos? Y más aún, ¿cuántos de nosotros creemos que ya la tenemos? Son preguntas fuertes, y son preguntas que se le hicieron a nuestro Señor Jesús, y Él las contesta. Pues quién mejor que Él para contestarlas, ¿verdad? Y quisiera que nos remontáramos a ese tiempo en Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por esos caminos, por esas tierras polvorientas con sus discípulos. Si estamos conscientes que estamos leyendo que Dios mismo está caminando ahí, teniendo una interacción directa con las personas, hablando con ellas. De verdad es cuando yo me pongo a pensar en eso, o sea, nuestro Dios mismo caminando en la tierra, y eso, y hablando y dejando esas palabras registradas para que nosotros en el siglo XXI pudiéramos leerlas y ser animados y ser instruidos y ser corregidos por estas escrituras, es algo realmente milagroso. Así que vamos a leer Marcos 10 en el versículo 17. Nos vamos a detener un poquito en este versículo para revisar cómo era la situación. Cuando Jesús estaba ya para irse, ya iba para el camino a Jerusalén, donde ya sabía lo que iba a pasar en esos días, ¿no? Que iba a ser entregado, iba a sufrir una muerte terrible y después iba a resucitar. Pero por lo pronto él va por el camino con los discípulos, que primero iban dudosos de acompañarlo, pero siempre se animan y ahí van con él. Iban en ese camino cuando un hombre llega corriendo y se postra delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dice maestro bueno, y bueno era un título que en aquel tiempo solamente lo usaban para dirigirse a Dios. Entonces, por eso Jesús le contesta a continuación, pero maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vamos a analizar cuál era el concepto de vida eterna que tenían algunos judíos en aquellos tiempos.
Recuerden que había diferentes sectas de judíos y no los podemos poner todos en la misma bolsa. O sea, cada uno tenía creencias y formas de vida particulares, a pesar de que todos pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, aquí la palabra vida, en griego, la palabra vida, porque hay varias palabras en griego para decir vida, pero esta palabra específicamente que se está utilizando aquí como vida es la palabra soy. Soy, hasta hay personas que se llaman soy, ¿verdad? Soy quiere decir vida verdadera, vida al máximo, vida espiritual, o sea, una vida plena, una vida vivida al máximo. Entonces, muchos de estos judíos creían que iba a haber una vida eterna, otros no. Ahorita vamos a ver más adelante. Y la palabra traducida como eterna es aoinion, que se refiere, bueno, inion es la palabra que se refiere a era, y ya con su adjetivo se refiere una vida larga o hacia el futuro. Así que traducido más o menos sería la vida de la era por venir, la vida de lo que está por venir, una vida plena de lo que está por venir. Entonces, este joven está preguntándole a Jesús, ¿cómo voy a hacer para heredar la vida eterna? Y para recibir una herencia, alguien tiene que morir, ¿verdad? Porque no hay tal expresión, ni siquiera en el derecho mexicano que diga heredar en vida. Hay donación, hay otras formas legales, pero para heredar se necesita que quien está testando o haciendo ese testamento fallezca para recibir una herencia. Entonces, aquí es lo que está preguntando este joven. Viendo un poquito más acerca del contexto, pues sabemos que este joven, inferimos pues que era un joven judío, ¿verdad? Porque le está diciendo maestro. En ese tiempo, acuérdense que todavía el evangelio no le había llegado a ningún gentil. Entonces, solamente al pueblo de Israel. Entonces, este joven era judío y asumimos que creía en la resurrección. Para los judíos en aquel tiempo, había dos eras, ¿sí? Era la era del tiempo presente, la vida fugaz, la vida física. Pero fíjense que en los tiempos en que se escribió el libro de Daniel hubo una rebelión llamada rebelión de los macabeos. Y como muchos murieron por la fe, empezaron a ver esta idea, a analizar esta idea de la resurrección, o sea, morimos por la fe, pero hay algo más, no termina nuestra vida aquí. Entonces fue que empezaron a ponerle la atención a esta idea que ya se había mencionado antes. Entonces decían, la vida después, o sea, la vida, lo que va a ocurrir después. Y ellos le empezaron a llamar como el segundo jardín del Edén, o lo que luego le decían el paraíso. Si recuerdan esta historia de cuando está Jesús en la cruz, más que ocurre más adelante de esta que estamos revisando hoy, cuando está ahí en la cruz con las personas que dicen que son ladrones, pero no eran ladrones, realmente eran personas que cometieron el delito de sedición, de rebelión contra el gobierno, y uno de ellos, y Jesús le dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Les habla en el lenguaje de lo que ellos identificaban dónde iba a ser esa vida plena y esa vida en el futuro, después de la muerte. Entonces, Jesús les habla, es tan interesante cómo les habla en términos culturales que ellos identificaban bien. Así que hay estos dos tipos de vida, la vida presente, según los judíos, la vida presente y la vida en el paraíso. Ahora, también ellos tenían esta creencia de que algunos grupos de estos judíos decían que si ellos guardaban la Torá, es decir, la ley, cuando viniera el Mesías, todos los que hicieron bien iban a tener acceso a ese nuevo Edén. Es decir, iban a recibir una recompensa y dependiendo qué tanto bien hicieran, pues era la recompensa que iban a recibir. Así que bajo este contexto de recibir una recompensa más adelante,
es que viene este joven y le dice, maestro bueno, ¿he hecho lo suficiente? ¿Habré hecho lo suficiente para poder tener pues una buena recompensa allá en el paraíso? Entonces, eso es lo que le está preguntando. Yo he hecho algo lo suficientemente bueno como para que me alcance para tener una buena recompensa. Digo, ya vivo muy bien aquí, como vamos a ver más adelante, pero también quiero asegurarme de vivir bien allá. Entonces, por eso vengo a preguntarte. Así que en el versículo 18 le dice, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ahí es como que le está diciendo, a ver, ¿me estás halagando o de verdad sabes quién soy? ¿De verdad sabes quién soy? ¿Con quién estás hablando realmente? No lo sabemos, ¿verdad? Y le dice Jesús, ya sabes los mandamientos, ya los conoces. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dice los mandamientos que él ya conoce. Pero fíjense, le dice la segunda parte, los que se refieren a las relaciones humanas, ¿verdad? No se está refiriendo a los mandamientos de la relación con Dios. Acuérdense que esa segunda parte de los mandamientos regula las relaciones con los seres humanos. Entonces, ahí noten que le falta el de no codiciarás. Le menciona todos estos otros, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, pero no le menciona el de no codiciarás. Y en el versículo 20 contesta el joven, maestro, todo eso lo he cumplido desde que era joven, desde que tuve mi bar mitzvah. O sea, esa fiesta que hacen, esa ceremonia cuando los varones judíos cumplen 13 años, y es como diciendo, ahora ya eres un hombre que responsable de sus acciones, responsable de guardar la ley, responsable de ser un buen judío. Entonces, aquí le dice, todo eso yo ya lo conozco desde niño y desde de mi bar mitzvah te puedo decir que todo eso yo ya lo guardo, yo todo eso ya lo hago, ¿no? Entonces, aquí esta parte en el versículo 21, ahora que lo estaba analizando, la verdad yo no me había puesto a pensar en esta parte donde le dice, Jesús lo miró con amor. Jesús está sabiendo cuáles son las motivaciones del corazón de este joven. Él conoce todo eso, al igual que nos conoce a nosotros y las motivaciones de nuestro corazón, pero cómo lo mira con amor. Y me fui a ver otras versiones de la Biblia y en la versión en inglés dice, y Jesús lo amó. Jesús lo amó, lo enterneció, le llegó al corazón el poco entendimiento que tenía este joven. Y a mí se me hizo algo hermoso, hermanos, ver que a pesar de a veces el poco entendimiento que tenemos respecto a algunos temas, respecto a situaciones y cómo actuamos, cómo Jesús nos mira con amor. Aquí Jesús estaba viendo que este joven tenía esta situación con las riquezas, pero él no lo era capaz de verlo. Jesús lo miró con amor y la palabra que usa, Jesús lo agapea. Jesús lo mira con ese amor de Dios, ese amor incondicional. Y le contesta con paciencia, le dice, bueno, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Porque el joven está queriendo precisamente, tiene tesoros aquí, pero se quiere asegurar que tiene tesoro en el cielo. O sea, es la percepción del joven, ¿eh? Ahí está, tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Le está ofreciendo una oportunidad que si el joven lo hubiera comprendido era una oportunidad maravillosa.
Pero ¿qué pasó en la mente del joven? Dice, al oír esto, y dice en otra versión, se le cayó la cara. Se le cayó la cara, se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y pues no quería desprenderse de ellas, porque él en esta tierra confiaba en sus riquezas y se sentía seguro con ellas. Y Jesús le está ofreciendo una oportunidad maravillosa, caminar con el creador del universo, caminar con él, ir con él caminando. Y el joven le dice, se pone triste. Y no, o sea, dice, no, la verdad, no podría hacer eso. Pero ahora hacemos la pregunta de los 64,000. Antes había ese programa, ¿verdad? De preguntas de conocimientos. Y luego hacían la pregunta, la última, la pregunta fuerte. Decía, ¿qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros si Jesús nos dice, deja todo lo que tienes y sígueme? Y Jesús sabía que este joven tenía el problema con la idolatría hacia el dinero, hacia las posesiones materiales, pero el joven no lo veía. Él decía, pero yo hago todo. Así le pasó como cuando yo tenía como unos 14, 15 años y yo decía, pues es que yo guardo todos los mandamientos, todos guardo el sábado, bueno, a veces les contesto a mis papás, pero pues de ahí no mato a nadie, no robo, no miento, decía yo, hasta que Dios me quitó la venda de los ojos y un día entendí que no guardaba ninguno, a la perfección, ninguno. Así que este joven pues tenía esta visión y no así estaba como yo, no podía ver, ¿verdad? Entonces, en el versículo 23 dice, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, ya que el joven se había ido. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. O sea, les da seguridad en sus propios esfuerzos y por eso no pueden soltarlo para abandonarse a la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Y se asombraron por qué? Volvamos otra vez a la mentalidad judía. La mentalidad judía decía que los ricos eran ricos porque Dios los había bendecido porque se portaban bien, porque guardaban las leyes, porque hacían todo lo que tenían que hacer según la ley. Y por eso Dios los bendecía y por eso eran ricos. Y por otro lado, pues los pobres eran pobres porque algún pecado tenían, algún mandamiento no guardaban o alguna cosa y por eso estaban pobres, estaban bajo maldición. Así que para los judíos en aquel tiempo, si eras rico, pues era que estabas obedeciendo. Y si eras pobre, pues algo te faltaba. Así que por eso los discípulos se asombraron al escuchar que dice Jesús, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y se quedan, ¿verdad? Y luego, como los ve que se asombran, les dice Jesús, hijos. Y en otra traducción, muchachos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Y hay muchos comentarios, ¿verdad? Donde dicen, es que había una puerta que se llamaba la aguja, etcétera. No. Aquí simplemente Jesús está utilizando una figura de lenguaje que es una exageración, una hipérbole. O sea, se está yendo así como está exagerando, pues haciendo una exageración. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, los discípulos, bueno, aquí hay que analizar, como les digo, hay dos tipos de pensamiento. Como les decía, los ricos son bendecidos porque obedecen.
Los pobres están pobres porque desobedecen. Si los ricos no pueden entrar al reino de Dios, yo creo que los discípulos estaban así como que, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Así que para los judíos entonces se ganaba por obediencia. La vida eterna se ganaba por obediencia, por obras. Pero en Jesús estamos viendo que solo Dios salva, solo Dios da vida eterna y solo Él da la entrada al reino. Para Jesús es lo mismo, salvación, vida eterna y entrada al reino, para Él es lo mismo los tres términos. Y lo da por gracia. No porque alguien lo merezca, porque entonces sí, estaría solo Él, o sea, nadie lo merecemos. Sin embargo, lo da por amor, porque Él quiere. Nos da lo que no merecemos. Así que los discípulos se asombraron aún más y entonces entre sí decían, pues entonces, ¿quién se va a salvar? Entonces, ¿quién se va a salvar? Para empezar, nosotros tampoco. Entonces, dice Jesús, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. No es por sus riquezas, no es porque obedecen, no es porque, no, para los hombres es imposible. Aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y en otra traducción dice, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Así que Pedro, tenía que ser Pedro, ¿verdad? Tenía que ser Pedro. Él siempre cuestionándolo todo y no temía, pues, decirle al Señor lo que pensaba. Digo, ya sabemos que el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Pero él le dice, ¿y qué de nosotros? Entonces, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Comenzó a reclamarle Pedro. O sea, no era como un simple, oye, Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Oye, Señor, nosotros dejamos todo para seguirte. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero no era así como que totalmente verdad, porque ya leemos en otras partes de la Biblia que Pedro dejó su negocio, pero a cargo de la familia. O sea, el negocio seguía funcionando. Él era el que no estaba ahí para que funcionara, pero el negocio seguía. También tenía una casa en Capernaum y tenía una esposa y una suegra, no lo olvidemos. Entonces preguntaba Pedro, ¿cuál es nuestra recompensa? O sea, nosotros venimos aquí contigo, andamos pasando penurias, andamos camine y camine, bajo el sol, bajo todos los climas, viendo a ver qué vamos a comer otro día. Y entonces, ¿qué recompensa vamos a tener nosotros? Entonces, en el versículo 29 de Marcos 10, Jesús les dice, les aseguro que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, dice el versículo 30, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Y por eso mucha gente cree en ese evangelio de la abundancia, ¿verdad? De que no, pues ahí te dice que tú siembra un terreno y Dios te va a dar 100. Siembra este carro y Dios te va a dar, eso no es bíblico, pero aquí Jesús se está refiriendo a otra cosa. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Dice, y en la edad venidera, la vida eterna. Entonces, ¿cómo es eso que los que seguimos a Jesús, pues al menos yo no tengo 30 terrenos, hermanos? Y a la verdad dan tanto trabajo las cosas que la verdad como que ni los quisiera, ¿verdad? Pero bueno, pues son demasiados. Pero no dan más que trabajo y carga. Pero dice aquí que nos va a dar 100 por uno. Y que yo sepa, muchos de nosotros estamos muy lejos de decir que tenemos
es todas esas posesiones que ellos pensaban materiales, pero él no se estaba refiriendo a eso. Cuando tú eres un seguidor de Cristo, lo que tú recibes al 100 por 1 es que tú vienes a ser hermano y hermana. Tenemos muchos hermanos, sobre toda la faz de la tierra, hermanos y hermanas, tenemos hijos e hijas, tenemos padres y madres, y a veces nos constituimos en padre o madre para otras personas. A eso se está refiriendo Jesús. Tú sígueme y yo te voy a hacer parte de una hermandad enorme, de una familia enorme, de la familia que tengo. Porque antes decíamos que Dios tenía una familia, ¿verdad? Que Dios es una familia. No, Dios no es una familia. Dios tiene una familia, que Él mismo se la ha traído de toda lengua y nación. Y por eso murió Jesús, para al morir Él, nosotros tuviéramos esa herencia de una vida más, no solamente más allá. Vamos a verlo. Así que dice, terminando de leer el capítulo, dice, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Está un poco medio difícil de comprender, ¿verdad? Muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y muy probablemente se refería a que en la vida por venir no va a importar el rango, no va a importar si eres rico, si eres pobre, si eres un presidente, si en esta vida eras un mesero, si eras una maestra o si eras un gobernador. En ese mundo no va a importar el rango, mucho menos las riquezas. Pero los que ahora son personas que no son exitosas según este mundo, que son los pobres de este mundo, pues entonces esas personas van a ser dignificadas y esas personas entonces van a tener su lugar. Y los ricos también, los ricos van a ser también servidores y todos habitando juntos sin importar rango, ni condición económica, ni estatus político, ni nada de eso. Entonces, por eso dice, muchos de los primeros serán últimos. No necesariamente que van a ser dejados por allá, sino que van a dedicarse también a servir, como los que ahora son últimos, pero que sirven. Ah, bueno, también van a servir. Y los pobres también van a estar ahí, teniendo esa dignidad que Dios les da. Así que si el joven hubiera seguido a Jesús, el joven hubiera sabido que en ese tiempo presente, él ya hubiera vivido en el reino, él ya hubiera vivido en la era del Mesías. Así como nosotros los que somos seguidores de Cristo, ya estamos viviendo una vida plena en Cristo, sabiéndonos libres, sabiéndonos perdonados, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la esperanza de la vida con Él, que ya la tenemos, hermanos. Ahorita la tenemos, mas no en su plenitud, porque estamos con nuestro cuerpo físico. Pero después la vamos a tener en su plenitud. Pero eso es algo que ya empezó en cada uno de nosotros, en este presente y en esa esperanza con la que vemos el futuro. Así que se trata más de una calidad de vida que de la cantidad de vida, porque de pronto dicen, a ver, eterno es algo que no tiene ni principio ni fin. Ah, pero entonces la vida por venir, o sea, lo que nos espera para el futuro, así como los evangelios, ¿no? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, fíjense que ellos hablan mucho del futuro, pero Juan habla del presente. Entonces, la vida eterna se refiere a una relación con Dios, una relación que podemos tener
desde ahora y disfrutamos desde ahora, y una relación que entre más vayamos conociendo a Dios, se va haciendo más cercana mediante cada circunstancia que experimentemos en esta vida, hermanos. Porque ahí no dice que todo el tiempo vamos a estar bien y que todo el tiempo vamos a estar sanos y que todo el tiempo vamos a estar bien económicamente. No, estamos sujetos a las tribulaciones de cualquier ser humano en este mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es la vida fugaz, es una vida de un abrir y cerrar de ojos, pero que tenemos la esperanza de ahora sí vivir la vida al full, como dicen los jóvenes, o sea, vivirla plenamente, viviendo en esa parte de ojo no vio ni oído yo las cosas que tiene preparadas para nosotros. Pero entonces vivimos este mundo, pero no estamos desesperanzados. Vivimos en este mundo sabiéndonos amados, cuidados, provistos, protegidos por nuestro Dios. Entonces, eso es una relación que tenemos desde ahora. Juan lo define. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Conoces a Dios? Muchos de nosotros decimos que sí, y más que lo vamos conociendo día con día. Él es el único Dios verdadero. Y conocemos a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que esa es la vida eterna. Es una relación que no termina con la muerte física. Es una relación que ya inició y que continúa para la eternidad, continúa para más adelante. Así que ustedes, hermanos, son mis hermanos y hermanas eternos, porque todos somos seguidores de Cristo. Así que aquí en la parte superior tengo ahí una ilustración que representa la relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cómo nosotros, a través del sacrificio de Jesús, y Él nos lleva y nos levanta. Acuérdense que decimos, morimos con Cristo. Entonces, con Él somos levantados y elevados a esa relación que Él comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que es una comunión con el Dios Trino. La vida eterna es conocer a Dios y ser conocido por Él. Experimentar y participar con Él en la obra que Él está haciendo, donde Él quiere que todas las demás personas lo conozcan y lo experimenten y que vengan a tener la vida en comunidad que tenemos nosotros y que aspiremos. A lo mejor ahorita tenemos una vida en comunidad que no es perfecta, porque de pronto, pues que alguna situación con algún hermano, algún roce, alguna cosa en la familia. Sin embargo, miramos todos hacia esa vida en comunidad que durará para siempre, llena de gozo y llena de amor. Pero a diferencia de la mentalidad judía, nosotros sabemos que eso no fue por nuestras obras, ni por nuestra obediencia. Fue porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús ya lo logró. Él lo hizo en nuestro lugar. Su sangre fue suficiente para pagar por todos los pecados del mundo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Así que, ¿qué te impide aceptar la invitación de Jesús? Si tú estás escuchando este mensaje, ¿qué te impide aceptar esa invitación que Jesús te hace para que vengas y le conozcas y lo experimentes mientras estás viviendo en esta tierra? Nosotros todos los que ya le estamos conociendo más cada día, sabemos que nada nos puede separar de su amor. Así que me gustaría
que habiendo visto el contexto en el que fue dicho este capítulo, estos versículos, volvemos a leer la historia. Entonces, cobra un significado diferente, hermanos, porque entonces podemos ver con seguridad cómo Dios, en medio de nuestras dudas, en medio de aquellas cosas que todavía venimos arrastrando, ese peso y ese pecado que todavía nos asedian y que se nos anima para que nos vayamos despojando, en medio de todo eso somos profundamente amados. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo amó y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, pero no para Dios. De hecho, con Dios todo es posible. ¿Y qué de nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? Le dijo Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Qué hermoso estar pensando en ese momento de estar escuchando al mismo Jesús decir estas palabras. Ya en el futuro la vida eterna. Si por causa de mi nombre, dice, tú has sufrido desprecios de tu familia, tú has sido mal interpretado por los vecinos, por los compañeros de trabajo, si por causa del evangelio has sufrido incomodidades, sacrificios, a veces pasando hambre, a veces malpasándote, yéndote a lugares inhóspitos, pasando a veces peligros, si por causa de eso tú ya estás viviendo en la vida eterna, dice, aunque con persecuciones, pero ya estás conociendo, así al igual que Pablo, que todo lo dejaba, decía, todo esto es basura, todo esto no sirve, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque él ya se sabía habitando en la vida eterna desde esta vida física. Y así nosotros, hermanos, miramos con esperanza hacia esa vida plena, pero agradeciendo profundamente el privilegio de vivirla hoy con Jesús, de vivirla hoy con el Padre, de vivirla hoy con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, somos bienvenidos a estar disfrutando
de la vida eterna desde hoy. Señor Dios, qué privilegiados nos sentimos, Señor, de que aunque somos los pobres según este mundo, para ti, Señor, valimos lo que es tu vida preciosa derramada en rescate por toda la humanidad. Y qué bendición, Señor, sabernos tus hijos, saber que somos tu pueblo, ovejas de tu prado, que te pertenecemos, que no estamos solos. Señor, gracias, gracias. Bendito sea, Señor, por haber hecho ese plan precioso y maravilloso y por haber dejado, Señor, la vida de tu Hijo para que aquí, para que fuera el rescate de nosotros, para que nosotros pudiéramos, Señor, acceder libremente a tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque a nosotros nos has abierto los ojos para saber que en medio de este mundo, Señor, tú estás aquí y hoy estamos viviendo contigo la vida eterna que no termina con nuestra vida física, sino que se extiende mucho más allá. Te bendecimos, Dios, te amamos. En tu nombre oramos. Amén.